En el vídeo de esta semana hablamos del aceite de argán, un producto que se ha popularizado para el cuidado capilar y que cada vez más gente utiliza. Te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre este aceite y te daremos algunas recomendaciones para conseguir los mejores resultados. Y no vamos a hacer la introducción más larga porque hay muchísimas cosas interesantes que contar, así que si no te quieres perder nada, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Los bereberes son un pueblo autóctono del norte de África que habitan en estas regiones desde hace milenios. Geográficamente se distribuyen desde el oeste de África en Marruecos hasta Egipto y por el sur la región llega hasta Sahel, por debajo del desierto del Sáhara. El pueblo bereber está compuesto por varias tribus distribuidas en esta amplia zona geográfica y como curiosidad te diremos que incluso los actuales pobladores de las Islas Canarias en España tienen una parte genética heredada de los pueblos bereberes. Y también el mítico jugador de fútbol francés Zinedine Zidane tiene orígenes bereberes. Y hacemos toda esta introducción porque no se puede entender el aceite de argán sin entender la estrecha relación que tienen los bereberes con este aceite, ya que desde hace siglos, especialmente las mujeres, lo han cultivado, recolectado, producido y utilizado por sus propiedades curativas y rejuvenecedoras. Así que vamos a ver las principales características de este aceite y cómo puedes utilizarlo para mejorar tu pelo. El aceite de argán se obtiene de los frutos del árbol de argán. El nombre científico de este árbol es Argania spinosa. El argán crece de manera endémica en Marruecos, en zonas áridas o desérticas y puede soportar temperaturas de hasta 50 grados centígrados. ¡Caramba! Crece hasta los 8-10 metros de altura y puede vivir unos 150-200 años. Es espinoso con un tronco rugoso. Tiene pequeñas hojas de 2 a 4 centímetros de longitud, ovales y con un ápice redondeado. Recibe el nombre de árbol de hierro, en referencia a su durísima madera, y se considera el equivalente al olivo en la región, ya que se utiliza ampliamente tanto por su poder calórico como por su resistencia. El fruto del argán es una especie de nuez o almendra de unos 2 a 4 centímetros de longitud y de 1,5 a 3 centímetros de ancho. Tiene una piel espesa y gruesa que rodea una cáscara dura. Ya nos vamos acercando al aceite. Y esta cáscara dura en su interior tiene los frutos, normalmente en número de 2 a 3, que son ricos en aceite. Al exprimir estos frutos es como se obtiene el aceite de argán. A diferencia de otros aceites, el aceite de argán se obtiene mediante un proceso mecánico, es decir, machacando directamente los frutos sin utilizar productos químicos. Además, como la extracción es en frío, sin torrefactar las semillas, queda un color dorado claro y su olor apenas es apreciable. De hecho, el aceite de argán se conoce por el nombre de oro del desierto, tanto por su color dorado como por su gran valor comercial. Para que te hagas una idea, para obtener 1 litro de aceite se necesitan unos 100 kilos de nueces de argán. ¿Y por qué el aceite de argán es tan bueno para la piel y para el pelo, Laura? Pues sus propiedades están relacionadas con su composición química, y es que contiene un 99% de ácidos poliinsaturados, siendo los más importantes el ácido alfa-linolénico, precursor de los omega 3, y el ácido linoleico, que es precursor de los omega 6, con acción regeneradora a nivel de la piel. Además es rico en vitamina A y vitamina E, antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular y protegen, dan elasticidad e hidratan la piel. Y contiene también polifenoles que estimulan la formación de colágeno y elastina, siendo fácilmente absorbidos por la piel. No obstante, como decimos siempre que hablamos de aceites, los principios activos son muy concentrados, por lo que unas poquitas gotas serán suficientes para los tratamientos. Si nos centramos en el pelo, el aceite de argán también resulta útil porque tiene un efecto anti-frizz, deja el pelo suave y brillante, previene las puntas abiertas, desenreda y lo protege del calor del secador, del sol, de la sal y del cloro. Es útil en caso de cabello opaco o dañado por tratamientos tanto químicos como físicos excesivos, como pueden ser los tintes, las planchas del pelo, los secadores muy agresivos, etc. Y también nos puede ayudar con la sequedad del cuero cabelludo, gracias a componentes como la vitamina A, que es cicatrizante y reparadora, o la vitamina E, que es antioxidante y antiinflamatoria, además de los ácidos grasos que contiene. Vale, entonces ya sabemos que es muy bueno para el cabello por la parte de fuera, pero ¿afecta a la raíz? Es decir, ¿afecta al crecimiento mismo del cabello desde dentro? Pues hay varios estudios que sí han demostrado que el aceite de argán puede estimular el crecimiento del cabello. Estos resultados se han visto en células de la papila dérmica estimulando el crecimiento en animales de experimentación, es decir, en ratitas. Sin embargo, aunque los resultados hayan sido favorables, tienes que saber que todavía no se han realizado estudios en humanos. Por lo tanto, si tienes algún problema de alopecia y llevas algún tratamiento específico, no te recomendamos en ningún momento que hagas un cambio sin consultarlo previamente con tu médico. Una cosa que resulta muy importante para utilizar el aceite de argán es asegurarse de 3 cosas.
1. Que el aceite sea 100% puro. 2. Que la etiqueta ponga que el producto proviene de Marruecos. Y 3. Que tenga la garantía certificada de Ecocert. La norma Ecocert exige que un producto esté constituido como mínimo por un 95% de ingredientes vegetales naturales y un 10% de ingredientes orgánicos, y como máximo por un 5% de ingredientes sintéticos. De acuerdo, ya tenemos nuestro aceite de argán en casa, es puro, 100%, proviene de Marruecos y tiene la garantía Ecocert. ¿Cómo podemos aplicarlo en el cabello para estimular el crecimiento y para mejorar su aspecto, Laura? Pues vamos con ello, pero antes recordarte que si te está gustando el vídeo nos ayuda mucho si nos dejas un buen like, y si no estás suscrito al canal te invitamos a que lo hagas para no perderte ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Y dicho esto, que para nosotros es súper importante para que el canal siga subiendo, seguimos con las formas de aplicar el aceite de argán para mejorar el cabello. Existen varias formas de incorporarlo en la rutina de cuidado capilar. Evidentemente son recomendaciones generales a modo informativo, porque no todos los tratamientos funcionan igual en todas las personas. Si tienes alergia al producto, tienes lesiones en la piel, tipo heriditas o descamación o cualquier otro problema, te recomendamos que consultes con tu médico antes de iniciar el tratamiento, ya que estas recomendaciones no sustituyen en ningún momento las indicaciones que puedas necesitar en tu caso particular. En cualquier caso, la primera forma que puedes valorar para aplicarte el aceite de argán es antes del lavado. En este caso lo aplicaremos 1 o 2 veces por semana como una mascarilla sobre el cabello húmedo, envolviéndolo en una toalla durante 30 minutos a 1 hora. Luego lo enjuagaremos con un champú suave. La segunda opción es utilizar el aceite después del champú, y en este caso será suficiente con 2 o 3 gotitas distribuidas sobre el cabello mojado, comenzando desde las puntas. En caso de que queramos tratar la caspa o una posible dermatitis del cuero cabelludo, o bien si queremos mejorar el crecimiento del cabello, tendrán que aplicarse algunas poquitas gotas. Insistimos en lo de pocas gotas directamente en el cuero cabelludo. Haremos un suave masaje durante unos minutos y lo dejaremos actuar durante al menos 1 hora o durante toda la noche, y lavaremos el cabello a la mañana siguiente con un champú suave. Este tratamiento lo podremos repetir 2 o 3 veces por semana según los resultados que vayamos obteniendo. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en otro apasionante capítulo de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.